Muy bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Randy Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y les doy la bienvenida a los compañeros conectados en la plataforma Zoom, y aquí en el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos. También bienvenidos todos. Compañeros, el día de hoy pues tenemos una plática interesante de un japonés que estuvo en la Revolución Mexicana. Y nada más ahí voy a terminar. Y le daré el nombre de Kingo Nonaka y Shao, José Antonio Shao nos platicará sobre la vida y obra de él. El compañero José Antonio Chao Medrano es licenciado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él nació en el poblado de Nuevo Casagrandes, Chihuahua, y estudió pues toda su desde la primaria hasta la universidad aquí en el estado de Chihuahua. Eh, También estudió de forma autodidacta fotografía y revelado en los laboratorios de la Clínica del Parque, y ha laborado en algunas dependencias, como es la Secretaría de la Reforma Agraria, en donde eh, revisando títulos históricos de propiedad, y en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, en la Oficina Técnica de Servicios Periciales y en el Departamento de Identificación Criminal. Es pues un aficionado de la historia y de los museos, eh, miembro del grupo pues ya de los veteranos, casi desde la formación del grupo en el 2013. Eh, entonces, pues le damos la bienvenida al compañero José Antonio Chao Medrano, que nos va a platicar de este personaje, Kingo Nonaka, que participó en la Revolución Mexicana. Adelante, Chao. Como diría Kingo Nonaka, arigato, que es gracias en japonés. Gracias por asistir a esta plática y soportar mis comentarios. A lo mejor pueden tener algún errorcito, pero están con mucha pasión. Eh, bueno, Kingo Nonaka nació, la voy a dividir como en 8 etapas o 9, la vida de Kingo Nonaka, eh, porque es muy amplia y le voy a llamar la diáspora Nikkei. El término Nikkei en Japón tiene dos acepciones. En la bolsa de valores de Japón, todos los días se hace el estudio a cómo va a estar el yen con respecto a la divisa extranjera. Y también el término Nikkei se usa para los extranjeros para los extranjeros japoneses y que se van a otros países y empiezan a ser asimilados más a las culturas del exterior que a olvidar su propia cultura japonesa. Entonces, en Japón, a José Genaro Kingo Nonaka le llamarían un japonés Nikkei. Eh, la primera etapa de la vida de Kingo Nonaka eh, es que nace en la prefectura de Fukuoka, Japón, el 2 de diciembre de 1889. Eh, Nace en un hogar de padres agricultores que se dedican a la siembra y cultivo del arroz, pero como su comunidad está cerca de la costa de Japón, en su tiempo libre, Kingo Nonaka se dedica a sumergirse en el mar y a sacar perlas. Esto fue de 1 a 16 años, toda esa época la vivió en Japón hasta los 16 años. La segunda etapa es cuando empieza la ilusión del joven Nonaka por viajar, conocer el mundo, y en 1909, en 1908, 1909 empieza para él la ilusión de salir al exterior. Eh, en 1909 parte a Chiapas, en donde
trabaja en los campos cafetaleros, en la pizca de los granos de café. Esta vida de Nonaca duraría unos 9 meses en Chiapas, piscando granos de café. Eh, la tercera etapa es cuando emprende, no le gustó mucho la vida de pescador de café en Chiapas y emprende la marcha por las vías del tren hasta Ciudad Juárez. Dice que más o menos son 2.517 kilómetros desde Chiapas hasta Ciudad Juárez. Eh, la parte más importante que voy a tratar sobre la vida de Kingo Nonaka es la vida que tuvo en Chihuahua, que es la más apasionante y la más interesante. En Chihuahua vivió aproximadamente 9 años, pero fueron exageradamente intensos, porque aquí es donde se casa, aquí es donde empieza a tener familia, donde se enamora. Bueno, llega a Ciudad Juárez en 1910. eh, lo recibe Ciudad Juárez como un migrante, como un vagabundo migrante totalmente desposeído. Bueno, como la caravana migrante que veíamos cuando salieron de Honduras y de Venezuela, que venían sin un quinto. Dice Kingo Nonaca que durmió en las bancas de Catedral de Ciudad Juárez, aguantando el hambre, y que pasaba por ahí todos los días una señora que se llamaba Viviana Cardón, y veía al japonesito ahí pasando hambres. Yo digo que la señora se enamoró del japonesito porque realmente fue una obra de caridad muy grande, que casi ninguna de las señoras actuales se llevaría un vagabundo a su casa, ¿no? Porque se lo lleva y le da un cambio de ropa, un plato de comida y le permite bañarse y pues lo convierte en otro individuo, y que para él, dice Kingo Nonaka, se volvió un ángel de la guarda para mí. Inclusive le consiguió trabajo en las empresas que tenía la familia Cardona, porque tenían tiendas de granos, y empezó a trabajar de dependiente ahí con los Cardona. Más adelante la familia Cardona, pues yo digo que sí estaba enamorada la señora, porque hasta lo mete en la fe católica y todo ese rollo, lo hace olvidar sus principios religiosos que traía en Japón. Y lo bautizan con el nombre de José Genaro Kingo Nonaka. Y bueno, esta señora, junto con otra señora que se llama Petra, de la que se vino enamorando, fue de otra, no de Viviana, se viene enamorando de una enfermera del hospital de Ciudad Juárez, que se llama Petra. Bueno, esta señora Viviana lo lleva a trabajar de conserje al hospital y aprende un chorro de cosas del hospital, hacer el aseo y hasta enfermería aprende, pero se viene enamorando de la señora Petra, Dios mío, Petra García Ortega, con la que se casa y tiene 5 hijos: María, Uriel, Virginia, José y Genaro. Esta es la etapa de Ciudad Juárez, la más importante. Ahí vivió, en Chihuahua vivió, ahí en Ciudad Juárez vivió 9 años, pero estuvo haciendo muchos trabajos de enfermería en distintas regiones del estado. La cuarta etapa es de 1920 a 1942, cuando se traslada al estado de Baja California, abandona él y su esposa la Ciudad Juárez y se trasladan a Baja California, donde residen en ese lugar, aprende otro oficio, el oficio de fotógrafo, pero cuando llega a Tijuana, hasta trabaja de barman en un casino que hay en Tijuana. No, 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 ejerció tantísimos oficios. Dice que ejerció por unos meses el ejercicio de barman y el ejercicio
de rasurador, como el que arregla el bigote. De barbero. Y después aprendió el oficio de fotografía. Todo eso hizo en Tijuana. Eh, fue dueño de la fotografía La Moderna, que se encontraba frente al Palacio de Gobierno de Tijuana. También aprendió un trabajo de dactiloscopía. Entró a la policía de Tijuana, donde tomó las fotos históricas de la ciudad de Tijuana. Dicen, se convirtió en el cazasola de Tijuana. La quinta etapa de Kingo Nonaka es de 1942 a 1945. Esta fue exageradamente trágica para todos los mexicanos que tuvieran ah, raíces japonesas. Dice, el presidente de Estados Unidos en 1942, Franklin Delano Roosevelt, emite la orden ejecutiva 9066, en el que autoriza evacuar en campos de concentración a todos los estadounidenses de origen japonés. Dice, todo esto fue motivado por la histeria de la guerra con Japón y el racismo y el miedo a los japoneses. La sexta etapa es porque el gobierno de México se hace copartícipe por ser aliado de los Estados Unidos en la guerra contra Japón. Estando el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, asigna al general Lázaro Cárdenas la vigilancia y seguridad de todas las costas mexicanas en el Pacífico, y en concordancia, dice, con la defensa de los Estados Unidos en la guerra aliada contra Japón, se abre en la Ciudad de México el campo de concentración para los mexicanos de origen japonés. El campo se llamaba Texico, donde es concentrado Kingo Nonaka. Bueno, José Genaro Kingo Nonaka. Y luego, pues, el autor de este libro hace una biografía de Kingo Nonaka un poco histórico novelada. El autor se llama Daniel Salinas Basabe, donde tomé algunos pequeños apuntes. Eh, la séptima etapa dice que funda junto con el doctor Ignacio Chávez el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. La octava etapa es cuando ya está muy ancianito y en el 8 de octubre de 1978 fallece este héroe revolucionario. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, 10 años después de darle su reconocimiento como héroe participante en la etapa histórica de la Revolución Mexicana. Y se le otorga por el presidente Gustavo Díaz Ordaz ah, una pensión vitalicia con el grado de capitán. Dicen este libro que Kingo Nonaka perteneció a la logia masónica de los Elks y su esposa Petra perteneció a la logia masónica Minerva. En, en síntesis, traté de compactar la plática para no excederme los 45 minutos que dan. Las diferentes etapas que vivió, abundantes y extensas, que vivió Kingo Nonaka, pero voy a hablar sobre tres hechos históricos que sucedieron de Kingo Nonaka en Casas Grandes, para no mencionar tantísimas batallas en las que anduvo recogiendo en su carreta ambulancia heridos, muertos y agonizantes, eh, originados por las distintas batallas que hubo en Zacatecas, en Ojinaga, en Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Dice, por su buena disposición en el hospital de Ciudad Juárez, aprende enfermería. El 2 de diciembre de 1910, cuando cumple 21 años, Genaro Kingo Nonaka recibe el nombramiento oficial de enfermero en el hospital.
Dice, durante sus vacaciones por el pueblo de Casagrandes, donde se quedaba en la casa de su amigo y compadre Ricardo Nakamura, comerciante de la localidad, el 6 de marzo de 1911 en Casagrandes, para los que somos de por allá. Bueno, hay no Casagrandes y hay Casagrandes, el pueblo viejo, donde se dio la batalla, una de las primeras batallas de la revolución. Dice que durante el incidente de la balacera en la toma de Casagrandes, se escuchó que llegaron a la casa de Ricardo Nakamura, unos rancheros armados buscando alcohol y petróleo para un herido que llevaban con la mano ensangrentada a quien se le ofreció curar. Eh, Le decían que lo atendiera y no necesitas decirme que atienda a los heridos y empezó a atender King Onondaga a los heridos de esa batalla. Dice, después supo que a uno de los que atendió, a los que había curado en esa batalla era don Francisco y Madero. Al terminar de curarlo, el herido intentó pagarle con $10, a lo que Genaro Nonaca dice que rechazó, argumentando que no cobraba por sus servicios. Pero como respuesta, eh, que le dijeron, agarra el billete a fuerzas. Y luego, según lo que yo he analizado de los dos libros que leí y traté de supercompactar, para mí la leva fue la que hizo que se incluyera King Onondaga en este remolino inmenso de la revolución. Dice que después de terminar de recoger los heridos y muertos de la batalla de Casablanca, los rancheros con pistolas y sombreros, dice que le dijeron a King Onondaga, tome ese dinero y además usted se viene con nosotros. Póngase su saco y tome su veliz de médico porque vámonos a otra batalla, le dicen. ¿Qué quiere decir? Me puedo rajar de no ir, es la leva la que te está metiendo en la revolución y no se rajó. Ahí empezó él a andar recogiendo heridos con su carreta. Eh, Ahí empezó sus andanzas como enfermero en la Revolución Mexicana. Según lo que yo leí, lo que traté de sintetizar, unos autores hablan de una cantidad de batallas exageradas y otros hablan medianamente. Yo creo que las analicé todas. Mi humilde opinión, excepto otros historiadores que me contradigan, no hay problema. Eh, King Onondaga participó en 5 operaciones militares con Francisco y Madero y con Francisco Villa 14. Otros hablan que 20, otros 15 con uno. Para mí son 5 con Madero y 14 con, que son muchas. Y luego otra de las cosas que sucedió en Casagrandes, eso sucedió en la laguna de Nuevo Casagrandes. Esto sucedió el 13 de octubre de 1915. Se extiende la noticia hasta la capital de que falleció el general Rodolfo Fierro en la laguna de Nuevo Casagrandes. Kingo Nonaka recibe un telegrama en el hospital de Ciudad Juárez que le dice en síntesis, trasládate inmediatamente al poblado de Nuevo Casagrandes, donde te esperan los soldados villistas y a su llegada te informarán lo que hay que hacer. El general Manuel González es el que recibe en la estación del tren de Nuevo Casagrandes, aquí en Guanajuato. Te llamé capitán por sugerencia del general Francisco Villa, ya que el general Fierro se mató hace 2 días en la laguna y necesitamos sacarlo. El cuñado del general Fierro ofrece 2,000 pesos a quien saque el cuerpo, pero esto es hasta ahí dejamos lo de la laguna. Entonces se le atribuye haber participado en rescatar el cuerpo del general, porque Villa
sabía de la historia de que había sido buzo sabía algo de meterse a los lagos. Tenía más experiencia que cualquiera de los revolucionarios que anduviera ahí. Otra de las anécdotas históricas que lo obligan otra vez a trasladarse a Casas dice, el general Villa siempre le permitía no andar, que Nonaca no anduviera necesariamente en todas las batallas, que siempre lo iba a localizar, que le mandara el telegrama al hospital de Ciudad Juárez, siempre que lo necesitara. Dice, en ese tiempo, en el 9 de marzo de 1916, Kingo Nonaca estaba trabajando en el hospital de Ciudad Juárez. Dice, las fuerzas revolucionarias de Pancho Villa habían atacado Columbus. La incursión comenzó a lo menos a las 4 de la madrugada con 485 soldados villistas que quemaron las tiendas de Mr. Raven, dando por resultado 8 soldados norteamericanos muertos y 9 civiles estadounidenses. Del ejército de Pancho Villa hubo 167 muertos y 13 capturados. Eh, para nosotros que nos encanta las cosas de historia, yo recomiendo que cuando sé que anduvieron en Columbus, que si por favor pueden ir al Panteón de Columbus, al antiguo Panteón de Columbus, para ver las tumbas antiguas de 1916, para localizar los muertos que, no sé, a lo mejor los muertos mexicanos los enterraron en fosas comunes, porque para los norteamericanos racistas no los iban a enterrar en panteón, pero sí deben de estar enterrados norteamericanos, los norteamericanos que fallecieron en 1916 como resultado de la batalla de Columbus. Bueno, en este momento Kingo Nonaca se encontraba en el hospital de Ciudad Juárez y recibe el telegrama del mismísimo general Francisco Villa. Dice, te espero mañana en la estación de Nuevo Casas Grandes. Así es el telegrama. Trae tu bilis y tu estuche médico completo. No me faltes, muchachito. Dice, la Casa Blanca había estallado de cólera tras el ataque de Columbus. Era un insulto histórico sin precedente y ordenó una expedición en su búsqueda. Nonaca recibe el telegrama de su jefe, ahora prófugo, y aborda el tren hacia Nuevo Casas Grandes. Otra vez decía Casas Grandes. En esta ocasión ya lo acompaña su esposa Petra, dispuesta a jugarse la vida en su periplo. Al llegar a Nuevo Casaranda lo ubica un elemento villista de nombre Apolinar Rodríguez. Por si hay alguien de Casas Grandes y se apellida Rodríguez, a lo mejor es su abuelito. El Kingo Nonaca, Capitán Kingo Nonaca, te espera el general Villa en San Buenaventura. Kingo Nonaca se traslada en San Buenaventura. Mira, muchachito, te tengo un asunto muy delicado, le dice Villa. Solo tú puedes hacerlo. Me vas a ayudar a resolver, porque en San Buenaventura tengo 64 heridos escondidos en el sótano de la iglesia. Están a cargo del señor cura y ahora te vas a encargar de curarlos y atenderlos. El padrecito tiene dinero que yo le dejé por si necesitas vendas o medicinas. Pero ten mucho cuidado porque los gringos andan cercas y cuando entres a la iglesia, entra vestido como civil para que no lo detecten. Bueno, creo que estos son algunos apuntes que saqué. Traté de ser muy sintético porque es exagerada las batallas en las que intervino. Hay varias cosas, hay dos libros escritos sobre Kingo Nonaca, Andanzas en la Revolución, escritas por el hijo de Kingo Nonaca. Los documentos escritos por su mano,
estaban olvidados los papeles en una petaquilla, después los descubrió su hijo, José Genaro Kingo Nonaca García, y pues se atrevió a darle forma de libro. Y hay otro libro, que es el libro escrito de Daniel García Albazabe. Este libro tiene una historia muy interesante de por qué se hizo. El señor Daniel García, Daniel Salinas Basabe, dice que estaba visitando el Museo Histórico de Tijuana y que había varias fotografías en el que el autor decía King Onondaga y se puso a investigar quién es ese fotógrafo y más o menos encontró algunas cosas interesantes. Las fotografías históricas de 1920 fueron, de la historia de Tijuana fueron tomadas por el fotógrafo Kingo Nonaka. Eso es todo. Ah, quiero explicarles unas fotografías que logré conseguir. Bueno, a ver si, bueno, ese viene siendo Kingo Nonaka, ya cuando lo bautizaron, José Genaro Kingo Nonaka. La siguiente, por favor. Esa es la foto de Kingo Nonaka con el grado de capitán. La que sigue. La foto de abajo es el hijo de Kingo Nonaka, José Genaro Kingo Nonaka García, que es el que escribió el primer libro, que es Andanzas de la Revolución, de su papá. Esa fotografía es histórica, ya la habíamos platicado en varias ocasiones de nuestra colección de fotos del Club de Historia, porque hay varios autores que están equivocados, porque unos la adjudican a la toma de Torreón y otros nosotros, este grupo de historia, que ya nos hemos dado varios clavados en libros de historia, es la toma de Ojinaga, que viene siendo esa fotografía. Esta fotografía es histórica porque, bueno, se tomó principalmente al general Francisco Villa, pero por ahí al fondo, no sé si ven, un señor que va en una carreta de caballos. Esa viene siendo la ambulancia que recogía heridos, agonizantes y muertos de las distintas batallas de la Revolución. Ese es Kingo Nonaka. La que sigue. Bueno, este es una escena. El encargado de los servicios médicos de la División del Norte era el doctor, no sé si es Andrés o Antonio Villarreal. Uno dice que el nombre es, no se me olvida porque se llama Antonio y así me llamo yo Antonio, Toño. Ah, tenía bajo su mando una estela de enfermeros y más o menos esa fotografía nos da una idea de la cantidad de tragedias que se vivieron en el remolino de la revolución, la cantidad de heridos y muertos, y pues todos los escritores que hablan mal de Pancho Villa, pienso que se preocupó por los heridos que había en las guerras, en las batallas que tuvo. Y se puede decir que ni Alemania ni Estados Unidos tenían un grupo de enfermeros y médicos que atendieran a las consecuencias las consecuencias que había después de las batallas, ir a atender a los heridos y ahí se ve, probablemente ese es el doctor Antonio Villarreal, pero esas serían las escenas de atender los heridos. La que sigue, miren, aunque está un poquito borrosa, cuando anduve visitando el poblado de Nuevo Casas Grandes, hace como 3 años, yo creo 2 años y medio, con el historiador de allá, Miguel Méndez, que también pertenece a este club de historia. Esas son las ruinas, esas, ¿cómo se les llama? Las escombros de la casa que fue de Kingo Nonaca. La casa estaría en la entrada al pueblo de Casas Grandes, en la primer subidita de la carretera, la que sigue. A ver, Pasando el río. pasando el río. Ese es el enfermero Kingo Nonaca ya con el uniforme. Pues acá trae el logo de la Cruz Roja, pero pues yo creo que lo obligaban a ponerse cualquier bata blanca cuando era ir a recoger un herido y no importa.
hay 50 heridos en la entrada a Ciudad Juárez y hay que ir a cualquier bata y vámonos. La que sigue. Muchas gracias, les agradezco mucho. Diría Kingo Nonaka, el saludo que hacen los japoneses para decir gracias. Así es, gracias. Y así es, muchas gracias. Y luego, así es, muchísimas gracias. Muy bien, chavo, pues muy, muy amena y muy con mucha información, pues, en poco tiempo, este personaje. Y pues las fotos, pues era, la verdad, la última foto, es bien parecido, ¿no? Y bueno, Naka. Muy bien, pues damos pie a las preguntas, respuestas, por acá, Manuel. A ver qué. Primeramente, felicitar aquí al licenciado Chao, porque se puso a estudiar un tema interesante, suave, un relato de la revolución. Sin embargo, yo creo que no escuché, andaba ya tomando las fotos sobre el tema de cuando saca de de la Laguna Fierro, eh, a- precisamente a Fierro. A Rodolfo Fierro. Yo conozco la laguna y se supone que Fierro, al momento de querer cortar camino, y también está ahí el mito de que iba cargado de alazanas, que llevaba varias víboras, iba cargado de alazanas. Y ahorita les explico qué son las víboras. Entonces, yo creo que vio el agua así muy, haber dicho, muy apacible, pues es un charquito. Y la verdad es que sí, se para uno ahí, sí se ve el agua y el reflejo. Y parece que es un lugarcito que ni peligroso está. Lo único que sucede es que te metes y está muy soquetoso, al menos al principio. Este, en eso yo me gustaría nada más que si hubo algún relato ahí Oh, sí. especial sobre ese tema. Felicidades, me gustó mucho su exposición. Gracias. Bueno, cuando vas a la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, hacia el lado derecho, en la entrada se alcanza a visualizar un charquito. Y tú dices, en el pasado se llamaba la Laguna de Nuevo Casas Grandes. Hasta que se ahoga ahí el general Rodolfo Fierro, empieza a adoptar el nombre de la Laguna Fierro. Y dicen que muchos turistas la ven insignificante y pues se atreven a meter y a la hora como que entras a un agua pantanosa. Lo que sucedió, bueno, lo que me platicó a mí el maestro Miguel Méndez, eh, va un declive lento hacia el centro y lo pantanoso está en la compuerta, donde vinieron a encontrar el cuerpo de Rodolfo Fierro, fue en lo más hondo de la compuerta, casi donde sale a presión el agua. Esa, esa, esa depresión territorial originalmente supuestamente no tenía agua y los mormones, que son parte de la fundación de Nuevo Casas Grandes, hicieron unas desviaciones del río, no sé si del río Palanganas o del río Casas Grandes, para que esa depresión de tierra fuera llenada de agua y después se le llamó la Laguna de Casas Grandes. Pero sí se vuelve en cierta parte aguas fangosas o oscuras y se me hace que hay zacate acuático que se te enreda en los pies.
Sí. Ay, perdón. Bueno, vamos a este concepto de orden. Entonces ya estamos cubiertos, pero bueno, no platicaste de cómo intervino Kingo no Naka para sacar Oh, eh, Kingo no Naka en Japón, cuando se metía al mar, hacía unos ejercicios respiratorios parecido a lo que hacen los monjes budistas, eh, como una introspección a tu interior. Bueno, los que hemos tomado en alguna ocasión clases de karate, nos hacen hacer un ejercicio respiratorio para controlar los latidos de nuestro corazón cuando estamos tirando golpes. Es es conforme a nuestros latidos de los corazones. Dicen que Kingo no Naka controlaba los latidos de su corazón para cuando se sumergía, duraba más tiempo adentro del agua. Duraba más tiempo sumergido en el agua. Por esos ejercicios de control respiratorio. pero entonces, ok, que por tener esa cualidad, como que falta que nos platiques ya al final si lo sacó o no lo sacó, quién lo sacó. Sí, ¿no? Se ató una cuerda de 50 metros eh, y entró. Dice que se tardó, creo, 2 días en localizar la posición del cuerpo de fierro que tenía parte del caballo encima. Entonces, ató el cuerpo, ató a su cuerpo la soga y se metió. Y posteriormente ató el extremo de la cuerda al cuerpo de fierro y los soldados de Villa jalaron la cuerda para sacarlo. ¿Y le pagaron? El señor que le iba a pagar se peleó con con la feria que traía en los cintos fierro y no le pagó. Que ahí los pobladores y los revolucionarios creo que le dieron 600 pesos. Bien, ya tenemos a Alba y luego el doctor Serna. Bueno, Chao, muy interesante su plática, lo felicito. Y ahorita a la mañana platicábamos, Chao y yo, hace como 10 años, Chao nos dio un tema muy interesante. Lógico, hace 10 años no se grababa sobre la nave de Nam. Oh, Entonces, es que dice Chao que él lo está puliendo. Nos dio el tema sumamente interesante. Y pues si lo repite, pues va a ser demasiado interesante. En Acapulco, ahí hay un museo que en 1800 era Fortaleza. Ahí hay muchos artículos que traían desde China, desde allá al Medio Oriente. Está muy interesante ese museo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y todos esos artículos venían en la nave. Lo felicito, ya muy interesante su plática. gracias, Albita. Gracias al doctor Hernández Hernaga. Pues mucha felicidad al compañero Chavo por su amena conversación, su plática que realmente pues está llena de anécdotas, ¿verdad? La vida de Kingo Nonaka. Solo para complementar ahí, sí es cierto que la cuestión de la extracción del cuerpo, cuando lo iba extrayendo, lo iba jalando, era un coronel el que estaba a cargo de la maniobra y antes de que se el cuerpo completo, se acerca, toma el oro que llevaba Rodolfo Fierro y huye. Ya ni siquiera le paga a Kingo Nonaka. Entonces, esa es otra cuestión. No sé si sea cierto la versión esa de la extracción del cuerpo, que ya ni le pagaron y el coronel que le iba a pagar huyó con algo del oro que traía Fierro. Sí, y desgraciadamente era pariente del general Fierro, era el cuñado del general Fierro de apellido Ferrán, creo. El asunto es, pues parece ser que sí iba bien amarrado de billete, Fierro, y le quita todas las bolsas que trae, como las bolsas de canguros que se usan ahora. Cangurera. Ah, Alforjas. las alforjas.
Tengo entendido, bueno, en el caso de que, porque también estudié la vida de don Mariano Valenzuela cuando fue gamusino, tengo entendido que cuando encuentras una veta de oro y llegas a tener la suerte de encontrar una veta de oro, plata, un metal, y que la ambición te hace, crees que te puedes llevar todo. No, es un chorro de peso lo que llevas si llevas una barra de plata, oye, te hundes, no, no. ¿Quién ha traído un traje blindado fregón? No lo puedes cargar, son como 45 kilos. En alguna ocasión yo traje un chaleco blindado y eran como 50 kilos aquí, es una placota que me querían proteger así los de la Procuraduría. Imagínense que tú vas a cargar un costal de oro, no, se te quiebra la espalda o se te raja el caballo por el peso. Muy bien. Tenemos a Erika y luego en plataforma tenemos en ese orden, bueno, ahorita vemos. Adelante. Felicitaciones, señor Chao. Nada más quería platicarles que el año pasado mi hija Luna y yo hicimos un homenaje pues muy de una manera muy personal a Kingo Nonaka, porque sentíamos que pues él, su vida fue muy trascendente y pues que se merecía un homenaje. Hizo, creo que más que hasta muchos mexicanos por otros mexicanos. Y entonces hicimos un homenaje en agosto del año pasado y, y mi hija hizo esta historieta en honor a Kingo Nonaka y se les quería mostrar que se la quiero obsequiar al señor Chao. Agradecimiento máximo. No, en japonés, así dicen los japoneses. Arigato. Gracias. Ahí está la historieta de Luna, de la compañera Luna No, Arrieta. muchas gracias. Bueno, al doctor Zagarnaga le quisiera hacer un comentario humanístico. Bueno, sobre la ciudad de Chihuahua, que se han fundado varias escuelas de enfermería y no encuentran el nombre, que enfermería María quién sé qué, o que enfermería Angélica. Creo que sería adecuado, pues, si hacen una escuela de enfermería. No sé, no me atrevo pero ponerlo en en el juego de los nombres Que le hagan honor. de las escuelas de enfermería. ¿Verdad, maestro? Sí. Bien, tenemos en la plataforma a Miguel, pero primero estaba y a Hugo. Adelante, Hugo, y luego sigue Miguel Méndez, y luego seguimos aquí en Hugo, adelante, Hugo, ¿no? Bien, entonces Miguel, adelante, Miguel. Bueno, primeramente felicitar a Mr. Chao. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Sí, felicitar a Mr. Chao por tomar este tema tan poco conocido de un personaje igualmente desconocido, ¿verdad? Ya cuando escuchamos la historia nos parece sensacionalista, pero realmente pues yo tuve el privilegio de conocer al hijo de Kingo Nonaka, al señor Genaro Nonaka García, que vivió en Tijuana toda su vida, ahí nació y lamentablemente acaba de fallecer el 28 de junio. Falleció el hijo del señor Nonaka. Y él llegó buscándome en el año 2011, que era el 100 aniversario de la batalla de Casadrandes. Y bueno, pues ya platiqué largo y tendido con él, nos dio unas conferencias y bueno, pude entender un poquito más de Kingo Nonaka. Lo que comentaban ahorita del fierro, sí quiero hacer la aclaración que no llevaba oro así en grandes cantidades.
La División del Norte estaba en franca decadencia, o sea, Villa acaba de regresar de las batallas del Bajío y no tenía recursos. El dinero villista valía cada peso 5 centavos, se había devaluado. En fin, estaban en franca decadencia y Villa decide atacar Agua Prieta y nombra a toda su gente para que se estacione en Colonia Dublán. Ahí agarran la casa de los diezmos, que era de los mormones, como cuartel general. Y se juntaron cerca de 8,000 hombres. Yo todavía no puedo entender cómo era tanta gente, pero los diarios mormones que he consultado y otros historiadores hablan de 7,000, de 8,000 personas que se juntaron ahí antes de ir a atacar a Agua Prieta. El general Fierro, pues es el único que sale de Chihuahua, es el último que sale de Chihuahua y se viene en tren hasta Villa Ahumada. Y ahí en Villa Ahumada, con su estado mayor, que eran unas 8 personas, entre ellas su cuñado, Buenaventura Herrán, estaba casado con su media hermana, de Fierro y se viene por el camino de terracería entre Villahumada rumbo a Casas Grandes. Y cuando llega a la laguna es cuando se amacha y pues se mete al agua. Imagínense, cada quien traía 2 cabalgaduras, pero imagínense un recorrido de 40 kilómetros que más o menos es lo que recorre un caballo. Pues el caballo venía sudando, venía pues bien castigado. Y meterlo al agua fría del mes de octubre, de acá de estos fríos, pues el caballo se acalambra. Y como decía el señor Chao, pues agarra piso en el lodo y pues imagínense, casi se infarta, ¿no? Pero bueno, Kingo Nonaka había aprendido a hacer buzo cuando era niño, porque él vivía entre Hiroshima y Nagasaki. Ahí Fukuoka. vivía y se iba a la playa a ver a los buzos que aguantaban hasta 4 minutos. A mí se me hace mucho, pero hablan de 4 minutos que aguantaban porque eran expertos ya en sacar perlas. Ellos sacaban perlas del mar y las vendían a las compañías para venderlas. Entonces ahí aprende Kingo Nonaka. Cuando viene a Casas Grandes, pues ya le había platicado a Villa y Villa lo manda a traer. Cuando lo saca, Kingo Nonaka relata, porque eso me lo platicó su hijo, Genaro, que no, realmente no traía una cantidad tremenda de oro. Dice que traía unas cadenas de oro, que traía un anillo de diamante, traía su daga, su pistola y 2 cintos víbora, pero con unas cuantas monedas de oro. O sea, no traía así la cantidad exagerada de oro que muchos dicen. Y claro, lo cuenta como una leyenda y bueno, suena romántico, ¿verdad? Pero realmente no venía cargado de oro. Felicidades nuevamente, señor Chavo, por esta interesante plática. Gracias. Muy bien. Bien, No, habla. Maestro Méndez, muchas gracias por aquella paseada de hace como 2 años y medio, porque tomamos muchos apuntes históricos de todas las regiones. Es muy interesante. Deberíamos de profundizar sobre el lugar donde quemaron a Juan Mata Ortiz, en otro sitio cerca de Casagrandes. Bueno, Cuando es gusten, cuando tema, gusten otro venir, tema de historia. cuando gusten venir, aquí hay muchas cosas históricas, son bienvenidos, yo los atiendo, aquí les doy hospedaje, los traigo para arriba y para abajo en todas las cuestiones históricas, ¿verdad? De apachería, de revolución, de petrograbados, de presidios, etcétera. Bienvenidos, ¿eh? muy bien, bien. Bien, seguimos aquí con los comentarios. Está aquí Ricardo Loriano y luego Manuel Derete, en plataforma Hugo Valenzuela y luego Héctor Iván. Y bueno, primero que nada, pues felicitaciones, Chao, por tu presentación. Yo nada más quisiera preguntaros una cosa. Por ejemplo, supimos de una fuerte inmigración de chinos para construir la vía por decir, Casas Grandes a Ciudad Juárez
y después la persecución que hubo en el cuarenta y tantos por los americanos y aquí, inclusive eh, la famosa aparentemente matanza de Villa que no quería a los chinos. Los chinos son pues un grupo étnico muy respetuoso, parecido ahorita, por ejemplo, a lo que estabas haciendo de los saludos del japonés. El japonés es tremendamente también respetuoso. Aquí la pregunta es si hubo más gente japonesa que arribó a la zona de Ciudad Juárez o a la zona de Casas Grandes, entre ellos, por ejemplo, de la familia de Kingo Nonaka, si dejó más gente o había más gente del estilo japonés y que no haya tenido algún tipo de conflicto, así como aparentemente se ocasionó en la revolución con los chinos y con los mismos americanos, que en los cuarenta y tantos, en la Segunda Guerra Mundial, los empezaron a rechazar. Yo visité el Valle de Mexicali y ahí hay un museo exactamente de los chinos y durante tiempo mucho ayudaron a la economía de todo el Valle de Mexicali. Pero hubo un tiempo en que, por supuesto, con el racismo americano, los echaron para afuera, ¿verdad? De Estados Unidos o los rechazaron, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí el detalle es, como es una nación respetuosa, una nación muy dedicada, igual que los chinos. Y mi pregunta es esa, Chao, que si dejó más raíces en la zona de Casas Grandes y la zona de Ciudad Juárez. Tengo entendido que en Casas Grandes hubo una fuerte presencia japonesa y una fuerte presencia de ciudadanos chinos que hicieron trabajar la economía de toda la región. Todas estas extranjeros llegaron a partir, porque encontré por azar otro libro de historia sobre el inversionista norteamericano, un multimillonario, nomás que ahorita no tengo el nombre, que fue el creador del ferrocarril de Juárez a Casas, bueno, Dublán, Casas Grandes hasta Madera. Tengo el nombre de la esposa, el nombre de él, el nombre de los hijos. Eh, Después va a ser tema de otra plática sobre ese norteamericano, porque es muy interesante. Eh, para mencionarles algunos apellidos que habían en Nuevo Casas Grandes de japoneses, era su compadre Ricardo Nakamura, que era dueño de las tiendas. Quisiera mencionar en esta ciudad a la familia de los Aricado, a la familia chihuahuense de los Kanakoki, a las familias mexicanas de apellidos Adamura, a las familias mexicanas de apellido japonés que se llaman Nakaturo. Tuve un amigo del departamento de las dactiloscopía, se casó con una señora creo que se llama Kenia Nakaturo, pero sí tenían los ojitos así, la muchacha. Nosotros en la Procuraduría trabajó una licenciada de nombre Silvia Loya Miyamoto, a la familia de los Miyamoto y a la compañerita del grupo de historia, Nelly Alemán Mingura. Eh, Tengo entendido que específicamente, bueno, debe de haber más apellidos en toda la República Mexicana de otros apellidos japoneses, pero de estos son de los que me vienen a la mente. Y de los apellidos japoneses que hubo en Ensenada cuando se fue Kingo Nonaka a Baja California, dice que había una compañía pesquera de japoneses de Yoshihiro Inoue y Tomoshiki. No, está muy difícil de saber. Pero eran unos inversionistas japoneses que tenían una compañía pesquera muy grande en Ensenada. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Muy bien, Sí, si me permiten muy rápido sobre lo que comentaba Floriano, los chinos llegaron en 1897 con la construcción del ferrocarril y muchos se quedaron aquí en Nuevo Casadrandes y se establecieron. Posteriormente, en 1940, por ahí hubo una emigración de chinos de Sonora y se vinieron otro buen número de chinos
Inclusive en el pueblo de Casarandes hay un panteón chino, o sea, exclusivamente chino, con los signos chinos y las tumbas y todo. Y los japoneses, pues realmente son menos, pero más o menos llegaron en esa época. Al señor Chao sí le comento que había otros dos apellidos, aparte de los que menciona, Makita y Matsumoto. Y bueno, aquí siguen sus familiares, ¿verdad? Pero realmente los chinos llegan con el ferrocarril y los japoneses llegan en esa fecha también, pero son familias destacadas. Hay otro, no recuerdo su apellido, que también faltó, pero aquí siguen viviendo sus descendientes. Gracias. Bien. Tenemos a Manuel Alderete y luego Héctor Iván. Pues nada más para felicitar a Chavo, muy interesante, muy amena la plática. Y básicamente ahorita se comentó que hay que dar más reconocimiento a Kingo Nonaka. No sé si se puede poner en una señalización ahí en el lugar de su casa y yo no sé si alguno sabe Casas Grandes. Por lo pronto, esa plática anterior que la dio Miguel Méndez y que aparece el hijo, yo lo tengo grabada. Yo grabé casi todos los documentos ahí y si me dan carrilla, lo mando para que se suba también porque está bastante completo y pues que más gente conozca lo que hizo Kingo Nonaka. Recuerden, ustedes nos presten una USB el archivo para subirlo, ¿no? Por favor. Tenemos a Héctor Iván. Adelante, pero Pues únicamente felicitar a Chao porque, bueno, es un gran tema, sobre todo abordar estos personajes de la revolución que no son los grandes caudillos. Y pues que yo sé que Chao es un apasionado de la vida de Nonaka. Y qué bueno que se volvió plática ese interés. Y únicamente, bueno, se habla mucho de los trenes, del tren médico de la División del Norte. Supongo que él estuvo sirviendo en él, ¿no? Sí. Sí, fue enfermero. El encargado de los trenes villistas era el doctor Antonio Villarreal, pero tenía una estela de enfermeros y ahí participó Kingo Nonaka. Pero fundamentalmente, pues todos los enfermeros hacían, se me hace un trabajo exageradamente pesado, porque, pues imagínate, bueno, una viejita en alguna ocasión, comadre de mi mamá de Zacatecas, le platicó cómo fue de cruel la batalla de Zacatecas. Así que salían ríos de sangre del Palacio del Gobierno de Zacatecas, de todos esos muertos, pues imagino que los recogió enfermeros de la División del Norte. El Ejército Federal estaba acantonado en el Palacio de Gobierno y Zacatecas estuvo rodeada por todos los revolucionarios, tiraban cañonazos y de desastre, brazos que saltaban, cuerpos partidos en dos, todo ese rollo. bien, vamos a entrar al chat. Los cuatro. Tenemos a Heidi, escuchamos, eso le pasó. Heidi dice, muy interesante personaje, tiene con Nonaka, gracias por compartirnos parte de su biografía, señor Chao. Usted bien mencionó hace unos minutos las fotografías que el señor Nonaka tomó de Tijuana, son una riqueza, y por ello se le nombró como el pionero de la fotografía de la ciudad. Fuente fragmento del libro de Historia Regional del Noroeste de Chihuahua, autor Miguel Méndez. Miguel Méndez, felicidades, Chavo, una interesante historia de los personajes desconocidos. María Luisa dice muchas gracias, muy interesante. Bien, entonces, pues, con esto, pues, tenemos a alguien que está levantando la manita, dice iPhone. A Hugo, adelante, Hugo. Buenas tardes, felicidades, Chao, con tu tema. Y creo que aquí así, por ejemplo, lo que se hablaba mucho de Kingo Nonaka. Hay que ver que la división del norte, más que nada, es quien utiliza el ferrocarril.
Aquí no sé si Melchor Reyes algún día les dio una plática del ferrocarril dentro de la revolución. La misma soldadera aumentó mucho dentro del mismo ferrocarril. Y si hablas de ferrocarril, hablas de la mano de Rodolfo Fierro, el sacarlo, del mismo Kingo Nonaka. Y otra de las cosas que se hablaba mucho del interés por sacarlo es que traía Fierro un anillo que era de un obispo, que se lo había quitado a un obispo. Cuando lo encuentran, no lo trae. Trae el que trae el diamante, más no el del obispo. Y ese lo usaba mucho. Gracias. Felicidades, Toño. Adiós. Gracias. Bueno, no quise clavarme en ese aspecto porque es tema de otra historia, lo de los anillos que trae Fierro. Bueno, es que tengo mi colección, quiero comentarles otra anécdota. Tengo mi colección de fotografías históricas y en uno de los fotografías gigantescas que tengo, donde es la entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México, a un ladito está Fierro y se le ven en sus manos, está Fierro así, se le ven los anillos. Bueno, a mí me platicó esa historia una viejita de Durango, que fueron robados en la toma de Durango, que ese es otro tema de historia. Ahí el que se dejó caer gachote fue Tomás Urbina, saqueó Durango y todo el tesoro de los ricos de Durango lo escondió supuestamente Tomás Urbina y ahí hay una leyenda fuerte que hizo un desastre y entre Tomás Urbina y Rodolfo Fierro había una disputa por las pertenencias de un obispo de Durango, pero no hay que profundizar de eso. Ahorita estamos sobre Kingo Nonaca. Muy bien. Ok, ya nomás para terminar el tema, Jaime Ochoa. Adelante, Jaime. Para felicitar a Lee. Muchas felicidades, licenciado Chao. Toño, nomás, compa. No sé si me están escuchando. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Nada más es diferente, un comentario adicional del autor del libro, licenciado Chao. Parece ser que la esposa era nieta de Kingo Nonaka. Es por eso que el Daniel es escritor de Tijuana. Fue por eso que sacó mucha información, porque la esposa era nieta de Kingo Nonaka, el que ahorita que acaba de fallecer el suegro. Pero eso es adicional. Qué buen dato, muchas gracias. Muchas Bueno, el felicidades. autor del segundo libro es Daniel El Salinas Daniel, Papaya. sí, Y bueno, sí, sí. aquí le pone el título, aunque no estoy de acuerdo como le puso el título al libro. Se llama El Samurái del Graflex. Bueno, con todo respeto, si nos vamos a la historia de los señores feudales en Japón, en ese periodo en el que nace Kingo Nonaka, el emperador Meiji fallece el emperador que controla los samuráis de los señores feudales y entra el Meiji. Haz de cuenta que el emperador Meiji manda a los embajadores de Estados Unidos a estudiar cómo está Estados Unidos y regresan los embajadores los emisarios del emperador, regresan de Estados Unidos pues maravillados y le entregan los sumarios de lo que vieron en Estados Unidos. No, pues ¿qué vieron? Que el ferrocarril central, que el ejército de los Estados Unidos es lo más grande que hay, que tiene barcos de acero, Entonces el emperador nuevo, el Meiji, empieza una modernización y se viene la inmensa batalla en Japón entre el ejército modernista de Japón contra los samuráis y vienen venciendo el ejército moderno de Japón, ya con los uniformes parecidos a los de Estados Unidos y con armas y metralletas y cañones.
de Estados Unidos, se da la batalla contra los samuráis. Tiene un nombre específico esta batalla, pero gana el ejército moderno de Japón y empieza el emperador, empieza Japón una modernización de 360 grados sobre Japón, una industrialización milagrosa. Construyen el tren, el primer tren en Japón, construyen empieza la construcción de la primer flota naval de barcos de vapor. Y esto de que a Kingo no Naka le digan samurái, pues realmente nunca fue samurái. Nada más. Muy bien, a ver, Iván, ¿tienes otra intervención? Pienso, perdón, René, pienso que a lo mejor yo creo por atrapar al lector y que compren su libro, ya como mercadotecnia, licenciado, pero no precisamente con toda esa información que usted está dando, estoy de acuerdo con usted. Pienso que es por mercadotecnia. Me interesa conocer dónde se puede conseguir el libro. Gracias. Bien, tenemos a debe estar en internet, en Amazon. En relación a lo que dice Chao, de hecho es que yo creo que incluso más que mercadotecnia es una forma muy facilona, ¿no? De estereotipo japonés, ¿no? Pensarlo en el samurái. El samurái, igual que la nobleza europea del antiguo régimen, era un porcentaje bajísimo de la población, 5% de la población japonesa se me haría mucho. Entonces, las reformas de Eiji que comenta Chao abolieron la clase samurái. Entonces, pero existen los linajes, ¿no? O sea, que hay gente que sabe que viene de esas familias samuráis o daimyo, que era el señor feudal, el punto más alto. No hay ninguna evidencia ni ninguna realmente concreta que incluso él, Nonaka, descendiera de una de esas familias. Señor Chao, ¿me puede repetir el nombre del libro, por favor? ¿Dónde se pone, maestro? ¿Cómo se llama? Nos van a compartir en PDF. Lo pasamos en... El autor está acá abajo. En PDF. Daniel Salinas. Muchas gracias. Bien, entonces, pues muchas gracias. Un aplauso para los Antonio Chao, muy amena Bien merecido. la esta charla. Gracias.